Tony observa los escombros de la explosión que ha dejado atrás. Doom piensa que es un desastre, pero Iron Lad cree que pueden arreglar esto. No obstante, Doom no se refería a los escombros. Este equipo es un desastre. A Tony no le queda mucho tiempo para arreglar el mundo. Muy pronto Maker abandonará su ciudad y el padre de Tony será libre, pero estos meses serán como miles de años para ellos. Tony sabe que la situación no se ve muy bien. Han saltado 6 meses en el futuro. Miles han muerto en el ataque a la Torre Stark. Los conspiradores que los atacaron ahora han tomado control del planeta y también el control de la narrativa. Todos piensan que Tony y sus aliados son terroristas violentos. Además, su aliado más poderoso está herido y el otro atrapado en hielo. Sumado a esto, muy pronto el Maker va a regresar. Doom se repite. Todo esto es un desastre. Tony no lo piensa así. Ellos tienen una máquina del tiempo. Pueden arreglar todo esto. Por ahora el equipo se está escondiendo en un satélite Stark. Tony y Doom se reúnen para ver sus posibilidades. Tienen 2 años para arreglar el mundo. Tony corrige a Doom. Solo les quedan 18 meses. Han viajado 6 meses en el futuro. Reed le recuerda de que tienen una máquina del tiempo. Tony tiene que empezar a pensar en 4 dimensiones. Pueden actuar en el presente, pasado y futuro. Entonces Tony pregunta por qué simplemente no regresan 60 años en el pasado y arreglan todo. Doom le recuerda que Maker puso barreras temporales. Cuanto mucho pueden regresar 6 meses en el pasado. Tony propone entonces regresar antes de que la Torre Stark sea destruida. Doom le pregunta cómo va a prevenir eso. No pudo hacerlo en ese momento. Nada ha cambiado. Tony responde que tiene ideas. Una red de resistencia superheroica. Se llamarán los Ultimates. Tony los creará utilizando los catalizadores. Al comienzo serán muy pocos, pero crecerán exponencialmente. Doom le pregunta si pretende recrear la otra Tierra aquí, aquella que llaman 616. Tony no lo quiere hacer con exactitud, solo quiere corregir lo que el Maker arruinó. Iron Lad quiere que el mundo sea lo que debió haber sido, un mundo de héroes. Doom le recuerda que ambos mundos son muy diferentes. Además, Tony tiene que comprender que Maker no tiene mucha piedad. Muchas de las personas en los archivos deben estar muertas. Tony propone entonces que encuentren reemplazos. Con la tecnología que tienen, podrían encontrar sustitutos casi perfectos. En aquellos puntos donde la historia ha fallado, deben dejar que la ciencia triunfe. Doom piensa que tal vez el plan funcione, pero con algunas modificaciones. Deben aprovechar la máquina de Immortus. Si viajan al pasado e inician la resistencia en ese entonces, para cuando vuelvan ya estará lista. Solo tendrían que hacer algunos cálculos. Por dentro, Tony piensa en lo mucho que Maker y Doom se parecen. Él ha intentado llamarlo Reed, pero a Doom no le gusta eso. De esta manera, ambos se pusieron a trabajar. Doom hizo la matemática, y Tony se puso a diseñar las superidentidades. Él calculó la probabilidad de heroísmo, basándose en diferentes parámetros. Y mientras resolvía ese problema, también resolvió el problema de Capitán América. Logró sacarlo del hielo. Steve preguntó qué es lo que había pasado, y Tony le dio la mala noticia. Los Estados Unidos dejaron de existir en 1969. Capitán América no lo tomó muy bien, pero Tony todavía tenía un problema. Había un dios desangrándose en la habitación contigua. Tony le preguntaba a Sif cómo podía ayudarlos, pero según Sif, eran los dioses quienes ayudaban a los mortales, no al revés. Ella solo quería que los dejen solos. Tony sentía mucha curiosidad por estos dioses, y se preguntaba a quién le rezan los dioses. Por 6 días Tony se puso a trabajar. Él no comió ni durmió. Su armadura lo mantuvo con vida. En el 7º día todo estaba listo, pero Steve pensaba que esto no iba a funcionar. Las revoluciones empiezan en la Tierra, no desde una sala, y los héroes no salen de cajas. Tanto Doom como Tony trataron de explicarle. Ellos habían hecho matemáticas bastante rigurosas. Todo estaba muy calculado. Tony puso en marcha el plan. Usando la máquina de Immortus, envió las esferas a lo largo del tiempo y espacio. Tony y Doom esperaban que esto cambiara el mundo, pero no lo hizo. A decir verdad, las cosas estaban peores. Quizás Steve estaba en lo correcto. Solo algunos habían aceptado el ser héroes. El resto rechazó la oportunidad, o la tecnología fue interceptada, o mucho peor, murieron. Hubieron muchas muertes por suicidio accidental causado por superpoderes. Tony tenía que admitir que esto era un fallo, pero según Doom no podían rendirse. Todo esto era un experimento. Tenían que volverlo a hacer. Steve no lo veía de esa manera. No podían jugar con las vidas humanas. Tony estaba de acuerdo. En esta primera etapa mataron a muchas personas. Por eso Tony decidió que no jugarían con el tiempo nunca más. Era el momento para Ultimates 2.0. Volviendo a la Tierra,
en un restaurante. 2 exterminadores habían sido llamados. La comida del restaurante estaba desapareciendo. Al dueño no le importaba qué tipo de plaga había, solo quería que la eliminaran. Una vez en el sótano, Janet le pregunta a Hank qué es lo que le está pasando. Ha estado bastante distante. Ella pregunta si ha tenido los sueños nuevamente. Hank le contó ese secreto solo porque era su esposa, y ella lo sabe, no se está burlando de él. Hank ha tenido sueños recurrentes donde las hormigas ruegan por su vida. Según Hank, esos sueños son aterradores. Hank se siente como un desastre. Tal vez él no es el indicado para Janet. Janet le recuerda que ya hablaron de esto. Ella lo ama. Además, todo el mundo es un desastre. El mismo mundo lo es. Entonces Janet escucha algo, y luego descubren dibujos en las paredes. Quizás hayan sido niños los que robaron la comida, pero no es así. Los responsables son moloides. Ambos exterminadores salen del sótano y le informan al dueño lo que está pasando. A él no le importa, solo quiere saber si pueden matarlos o no. Ni Hank ni Janet piensan hacer eso. Ellos conocen un servicio de reubicación, pero según el dueño eso cuesta demasiado dinero. Él pagará el triple para que maten a estas criaturas. Pero la propuesta es ofensiva. Janet y Hank se retiran del lugar. Luego, Janet sigue pensando en el dueño del restaurante. Era un idiota. Hank no lo niega, pero su posición con los moloides es bastante popular. Ellos ni siquiera son vistos como humanos. No es un crimen matar moloides. Según Hank, este mundo es un desastre, y aún así Janet quiere tener hijos. Janet responde que el mundo siempre ha sido un desastre, y ambos serían buenos padres. Hank responde que ella sería una buena madre. Él no sabe si sería un buen padre. Janet le pide a Hank que confíe más en sí mismo. Él es un buen hombre. Ella no sabe de dónde salen todas estas dudas. Hank pide perdón. Han sido los sueños. Quizás después de una buena noche de descanso, vuelva a ser el mismo. Janet confiesa que ella también tuvo un sueño raro. Se encontraba en el departamento, pero todo era mucho más grande. Entonces alguien interrumpe su conversación. Es Iron Lad. Él necesita conversar con Janet y Hank, pero al verlo, Hank acelera. Janet le pregunta quién era esa persona. Se parecía mucho a Howard Stark. Ella pensaba que estaba muerto. Tony informa que los exterminadores acaban de doblar en la avenida, y Thor le responde que va a detenerlos. Tony le pide que lo haga con cuidado. Entonces Mjolnir cae desde lo más alto y detiene el vehículo. Esto causa que muchas cosas en la parte trasera se vayan para adelante, y la esfera enviada por Tony aparece. Parece ser que Hank ya la había visto antes. Él le pide perdón a Janet, pero según Tony es él quien debería pedir perdón. Ha habido un error de comunicación. Tony pide perdón por lo que le sucedió a su vehículo, pero mientras Iron Lad continúa hablando, el mensaje de la esfera también se está reproduciendo. A Tony no le gusta su mensaje. Ahora que lo escucha se da cuenta que suena demasiado frío. Con razón tantas personas se negaron a aceptar estos poderes. El mensaje continúa. Tanto Janet como Hank debieron haber sido héroes, pero un gran mal les robó sus destinos y dejó a Hank con daño cerebral irreparable. Janet recuerda que eso le sucedió durante un accidente, pero Hank no lo recuerda muy bien. Tony les pide que ignoren esa grabación. No tienen mucho tiempo. Pronto van a venir por ellos. Janet reconoce a Tony. Él mató a miles de personas. Tony espera que Janet no crea todo lo que le han dicho. Tony señala que este mundo está roto, y es muy obvio que Hank y Janet se han dado cuenta. Lo puede ver por la forma como caminan. Es por eso que Tony quiere arreglar el mundo, pero necesitan su ayuda. Steve no los culpa por no haber aceptado la oferta, aunque hayan pasado 6 meses. Tal vez ellos pensaron que estarían solos. Es por eso que Steve y los demás vinieron, para asegurarles de que van a estar acompañados. Juntos van a proteger al inocente. Van a ser parte de algo grande. Janet no entiende. ¿Quiere saber parte de qué? Tony lo está llamando la solución. Entonces Capitán Bretaña desciende junto con sus armadas. Doom conoce muy bien este ejército. Es el ejército personal de Capitán Bretaña. Se llama la Cruzada Negra. Steve pregunta si aquel que está gritando en francés es Capitán Bretaña, y Sif pide enfrentarse a él. Tony le pide que no lo haga. Ella debe mantenerse junto a Thor. Además, Capitán Bretaña quiere a Tony. Él es la razón por la cual le falta un ojo. Tony lanza su grito de batalla, Ultimates, al ataque. Paralelamente, Hank pide perdón. Él no le contó sobre esta esfera a Janet, pero ella lo entiende. Él tenía miedo. Ella también tendría miedo. Ambos han estado aterrados por lo que sucede en el mundo, pero Janet se cansó de tener miedo. Hay mucho más en la vida que aplastar insectos. Janet va a amar a Hank a pesar de cualquier cosa, pero esta es la decisión que ella toma. Janet se transforma en Wasp y luego se une a la batalla. No le toma mucho tiempo para descubrir cómo funcionan sus poderes, y a ella le encantan. A pesar de todo lo que ha visto, Hank sigue pensando que no se merece a Janet. Steve señala que no parece que Janet pensara así. Según Hank, es porque ella no lo sabe. Ella no los ha leído. Hank se ha leído todos los archivos. Tenía que ser una superheroína. Ella haría del mundo un mejor lugar. Pero Hank, incluso en ese otro universo, es un desastre, una falla.
un héroe, un villano, alguien loco. En el mejor de los casos, Hank es un perdedor, y en el peor de los casos, es una amenaza. Él es peligroso. Volviendo al combate de Tony con Capitán Bretaña, Tony despliega toda su energía para repeler al oponente, y Hank continúa sintiendo pena por sí mismo. Él sabe que si continúa en este camino, va a terminar lastimando a Janet. Ya lo hizo en ese otro mundo. Lamentablemente Steve no puede garantizarle nada. Lo único que puede decirle es que ese otro hombre no es él. Las fallas de ese Hank no son sus fallas. Sus pecados no son sus pecados. Al mismo tiempo, Thor se arrastra para combatir con gigantes, a pesar de que su cuerpo no se encuentra en la mejor de las condiciones, y Steve le pide a Hank que siga pensando en la situación. Él pudo haber desechado estas esferas en cualquier momento, pero las mantuvo cerca durante estos 6 meses. Eso tiene que significar algo. Regresando con Capitán Bretaña, a él le parece que Tony es estúpido. El linaje de Capitán Bretaña va hasta Luis XIV. Capitán Bretaña nació para gobernar este mundo. Ni siquiera sus antepasados soñaron con lo que él gobierna hoy en día, toda Europa, y la mitad de este continente le pertenece ahora. Capitán Bretaña ha tomado a Avalon y se burla de sus símbolos sagrados constantemente. La mesa del rey Arturo la convirtió en leña y tomó a la Dama del Lago como concubina. Capitán Bretaña utiliza el Santo Grial como inodoro. Comparado a él, Tony no es nada. Iron Lad responde que ellos son los Ultimates, y Capitán Bretaña debería aprender algo de sus antepasados. Hay más plebeyos que realeza, y ahora los Ultimates tienen una gran bota. Un gigantesco zapato se posa sobre las armadas de Capitán Bretaña, y Hank los aplasta. A Steve le parece que este fue un buen primer paso, sin importar que Bretaña sobreviviera o no. Esta es una declaración que puede verse desde el espacio. Ahora todos sabrán que los Ultimates están aquí, y han venido para dejar huella. Muy bien muchachos, así terminamos con el primer número de Ultimates, escrito por Dennis Camp. El arte es de Juan Frigeri. Y muchas cosas han sucedido en este número. Honestamente sí me ha gustado bastante. Me gusta la primera parte de este cómic, esa etapa de Ultimates 1.0. Tony envió esas cápsulas a través del tiempo, pero no todo el mundo aceptó ser héroe. Vimos que por lo menos Peter y Carol Danvers se aceptaron. Hawkeye no aceptó, y hubieron muchos que murieron. Tal vez eso explica el Shocker muerto. Recordemos que en el cómic de Spider-Man nos revelan que Shocker original murió y un nuevo Shocker robó los guantes. ¿Por qué Tony pensaría que Shocker es un héroe? Porque aquí nos está diciendo que envió estos artefactos a posibles héroes. Eso está medio raro. Ahora hablemos de los primeros nuevos Ultimates. Tenemos a Hank y a Janet. Tiene mucho sentido que sean de los primeros. Ellos también fueron miembros vengadores fundadores. Pero aquí hay algo bastante interesante. Hank sufrió un accidente causado por Maker y ahora ya no tiene el intelecto que normalmente debería tener. Es decir, Hank no ha creado las partículas PIM, pero me imagino que muchos ya vieron el cameo de Ultron. La aspiradora de Hank es Ultron, es igualito. Así que Ultron confirmado en este universo más adelante, me imagino. Estoy también totalmente seguro que los complejos de Hank van a continuar y eso va a hacer que se separe de Janet. Intentando no convertirse en el Hank del 616, va a terminar golpeando a Janet. Y de todas maneras, mejorando a Ultron o permitiendo que Ultron sea más fuerte, no lo sé, pero Ultron va a aparecer sí o sí. Lo que sí me pareció interesante fue el hecho de que, a pesar de que a Steve le revelaron de que, mira, murieron muchas personas a la hora de intentar Ultimates 1.0, Steve simplemente dijo como que, ok, no podemos seguir haciendo esto. Siento que este Steve tira más para Steve Ultimate original que para el Steve 616. Incluso hay un pequeño cameo donde pregunta ¿quién es Capitán Bretaña? El que está hablando francés. Ya estaba ansioso de ir a patearle el trasero de seguro. Pero en fin muchachos, para mí este es un muy buen comienzo. Creo que vamos por buen camino. Este primer número siente una buena base. Solo tenemos que esperar que los siguientes miembros sean interesantes y que sí tengan un giro nuevo. Por el momento, en mi opinión, la mayoría de cómics de la serie Ultimate están siendo bastante buenos. Quizás el que más flaquea, tal vez, sea el de X-Men, pero es porque es medio raro, no es porque es mal cómic. Así que esperemos que Ultimate también esté al mismo nivel. Para mí este cómic ha sido una B. Díganme ustedes muchachos qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.